Muy buenas, hoy nos vamos a meter de lleno en un campo que es, la verdad, fascinante. Vamos a hablar de esas fuerzas ocultas que están detrás de cada compra que hacemos, de cada inversión, de cada decisión que tomamos cuando estamos bajo presión. Son como hilos invisibles que guían nuestras elecciones y que muchísimas veces nos alejan de lo que llamaríamos lógica pura. A ver, parémonos a pensar un momento. Cuando se trata de dinero, o de cualquier decisión importante, casi todo el mundo cree que actúa con una lógica de hierro. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si, en el fondo, son nuestras emociones y percepciones las que llevan el timón? Pues esa es justamente la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Venga, vamos al lío. Durante muchísimo tiempo la economía más clásica daba por hecho que somos como pequeños robots, seres perfectamente racionales. Pero claro, la realidad es bastante más enrevesada y la verdad mucho más interesante. Y aquí es donde entra en juego la economía conductual. Lo bueno que tiene es que no se pregunta cómo deberíamos comportarnos en un mundo perfecto, sino que se pone a estudiar cómo nos comportamos de verdad. Se fijan en esos sesgos, en esas corazonadas, en esas emociones que nos hacen humanos y sí, a veces un poquito predecibles. Y ojo, que esto no es una idea que se sacaron de la manga ayer. Todo esto tiene una base científica muy sólida, gracias al trabajo de dos psicólogos que fueron unos pioneros, Daniel Kahneman y Amos Tversky. Ellos básicamente cambiaron las reglas del juego, al demostrar que nuestra mente no funciona como una simple hoja de cálculo. Y el corazón de su trabajo es una idea que lo explica casi todo, la teoría de la perspectiva. Esto es lo que nos va a ayudar a entender por qué tantas de nuestras decisiones parecen ir en contra de toda lógica. Se llama así por algo muy sencillo. Todo, absolutamente todo, depende de la perspectiva. No valoramos las cosas en términos absolutos, sino que siempre las comparamos con un punto de partida, un punto de referencia, que en realidad solo existe en nuestra cabeza. Imagínate que ese punto de referencia es como una ventana. La vista que tienes del mundo cambia radicalmente si estás mirando desde un sótano oscuro o desde un ático con muchísima luz. ¿A que sí? Pues con nuestras decisiones económicas pasa exactamente lo mismo. El sitio desde el que partimos define por completo cómo vemos las ganancias y las pérdidas. Mira, vamos a verlo con dos escenarios que lo dejan clarísimo. En el primero, no tienes nada y de repente te encuentras 100 euros. Es una alegría inmensa. Ahora, el segundo escenario. Esperabas ganar 1.000 euros, pero al final solo te llevas 100. La cantidad es la misma, son 100 euros, pero ahora se siente como un fracaso total. Esto demuestra el poder de nuestro punto de referencia, de nuestras expectativas. Y ahora llegamos a la parte más emocional de esta teoría. El motor más potente que nos mueve. La aversión a la pérdida. El miedo a perder. Vamos a hacer un pequeño experimento mental, muy rápido. Intenta visualizar la satisfacción de encontrar un billete de 100 euros por la calle. ¿Lo tienes? Vale. Ahora visualiza la angustia, ese nudo en el estómago, al darte cuenta de que has perdido ese mismo billete. ¿Cuál de las dos emociones es más intensa, más potente? Para casi todo el mundo, la respuesta está clarísima. La alegría de ganar está muy bien, claro que sí, es agradable. Pero es que el dolor de perder es mucho más agudo, mucho más visceral. Nuestro cerebro, por supervivencia, está diseñado para reaccionar con más fuerza a las amenazas que a las oportunidades. Y eso, por supuesto, incluye las pérdidas de dinero. O sea, que la idea clave, y es potentísima, es esta. Este concepto tan simple es uno de los pilares de la economía conductual y explica un montón de comportamientos nuestros. Desde por qué nos cuesta tanto vender unas acciones que no paran de bajar, hasta por qué una pequeña crítica nos duele mucho más de lo que nos alegran 10 cumplidos. Vale, ya tenemos claro que esto de ganar y perder no nos afecta por igual. Ahora vamos a ver cómo ese punto de referencia, ese desde dónde miramos, le da forma a toda nuestra experiencia y a nuestras decisiones. Kahneman y Tversky identificaron estos tres fenómenos clave. De los puntos de referencia y la aversión a la pérdida ya hemos hablado, pero el de la sensibilidad decreciente también es muy curioso. Piensa en ello. La diferencia entre tener 10 euros y tener 20 se siente enorme, pero la diferencia entre tener 1.010 y 1.020 casi ni la notamos. El valor es el mismo, pero el impacto psicológico no. Fijémonos en el caso de Juan y Pedro. Es que es clarísimo. Los dos acaban con exactamente lo mismo, 5 millones en el banco. Pero Juan partía de 1 millón. Así que está eufórico, ha ganado 4. Pedro, en cambio, partía de 10 y está hundido porque ha perdido la mitad de su fortuna. Misma realidad, misma cantidad de dinero, pero dos experiencias emocionales totalmente opuestas. El punto de referencia lo es todo. Y todo esto nos lleva a un comportamiento muy particular. Cuando estamos en lo que podríamos llamar territorio de ganancias, no nos gusta arriesgar. Si nos dan a elegir entre una ganancia segura,
y una posible ganancia mayor pero con riesgo, la mayoría de la gente prefiere pájaro en mano. Nos volvemos conservadores. Pero ojo, porque aquí la tortilla se da la vuelta por completo. Cuando la situación se invierte y a lo que nos enfrentamos es a una pérdida segura, nuestra lógica cambia. De repente estamos dispuestos a correr riesgos enormes, a veces incluso absurdos, con tal de tener una mínima posibilidad de evitar esa pérdida. Es que el dolor de perder es tan fuerte que nos empuja a jugárnosla. Muy bien, la teoría está genial, es súper interesante, pero ¿y esto para qué sirve en el día a día? Pues vamos a ver cómo todo esto no es solo un concepto académico, sino una herramienta a luchar para entender cómo funciona el mundo. El impacto es gigantesco, de verdad, y lo vemos por todas partes. Un médico, por ejemplo, si presenta un tratamiento hablando de un 90% de supervivencia, consigue mucha más aceptación que si habla de un 10% de mortalidad. Y es exactamente lo mismo. En las finanzas, los inversores se aferran a acciones que no paran de bajar, esperando que se recuperen, solo por ese miedo a asumir la pérdida. Estos sesgos están en todas partes, influyendo en decisiones que pueden cambiar vidas. Y con esto llegamos al final. La próxima vez que haya que tomar una decisión importante, quizá merezca la pena pararse un segundo a pensar. Vale, ¿cuál es mi punto de referencia aquí? ¿Estoy pensando en términos de ganancia o de pérdida? Ser conscientes de estas fuerzas ocultas no nos hace inmunes, claro que no, pero sí nos da una herramienta para tomar decisiones quizá un poco más sabias. Y la pregunta desde luego queda en el aire.